Hola hermanos, bienvenidos a nuevo capítulo de nuestra serie de estudio de Viendo a Cristo en toda la Biblia. El día de hoy continuamos nuestro estudio del Nuevo Testamento, específicamente la sección de las epístolas de Pablo, llamada las epístolas paulinas, y vamos a ver las cartas a los Gálatas y la carta a los Efesios. Comencemos entonces con la epístola a los Gálatas. Yo muchas otras veces no lo he hecho, pero sí aprovecho de señalarlo. Las imágenes que generalmente utilizo son alusivas a los destinatarios, el escritor o la temática. En este caso, la imagen que utilizo para introducir la epístola a los Gálatas es por su temática. En la imagen vemos una pintura de Pablo, una idea de cómo era el apóstol Pablo sosteniendo la ley hebrea, ya sosteniendo la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque la epístola a los Gálatas habla sobre esto, sobre lo obsoleta que queda la ley para salvación, lo obsoleta que es para justificar al hombre la ley, y la suficiencia de Cristo. ¿Ya? Por eso aquí entonces vemos en esta imagen a Pablo sosteniendo la ley hebrea. Para poder hablar sobre esta epístola a los Gálatas, la carta a los Gálatas, en primer lugar debemos señalar y conversar un poquito sobre quiénes eran los Gálatas. Una zona, provincia romana durante el primer siglo de nombre Galacia, que pueden ver aquí abajito en el círculo rojo. Durante el primer viaje misionero de Pablo, aproximadamente entre el 47 y el 48 después de Cristo, él recorrió el sur de Galacia, ¿ya? Lo que nosotros conocemos como Listra, Iconio, Derbe e inclusive Antioquía de Pisidia, ¿ya? Esta zona de Galacia, entonces Pablo, su primer viaje, fundó iglesias en el sur de Galacia. Pero en su segundo viaje misionero, del 49 al 52 después de Cristo aproximadamente, Pablo no solamente recorrió el sur de Galacia, Derbe, Listra, Iconio, Antioquía de Pisidia, sino que también el norte de Galacia, Áncira, Gordión, Dóriles, entre otros lugares. Entonces, cuando nos ponemos en la cuestión de a quién escribió la epístola a los Gálatas, de partida no es una iglesia única, sino que es una zona. Los Gálatas, las iglesias en Galacia son muchas. El asunto es si les escribió a los del sur de Galacia, es decir, luego de su primer viaje misionero, o a los del norte de Galacia, luego de su segundo viaje misionero. Y este es el asunto de disyuntiva. Si le escribió a las iglesias fundadas durante su primer viaje misionero, es decir, las iglesias del sur de Galacia, estaríamos concordando en que Pablo la escribió el 49 después de Cristo, poco antes de viajar al Concilio de Jerusalén. Concilio de Jerusalén que ya hemos visto en la escuela dominical, la clase de adultos, que lo evidenciamos en Hechos 15, en la que liderado por Jacobo, el pastor de Jerusalén, se reunieron los apóstoles en Jerusalén. Y Pablo visitó obviamente para este concilio, participó en este concilio. Si Pablo les escribió entonces a las iglesias en Galacia del sur, aproximadamente el 49 después de Cristo, poco antes de viajar a Jerusalén, Pablo escribió esta epístola, ¿ya? ¿Por qué podríamos creer de que efectivamente le escribió a los de Galacia del sur poco antes del Concilio de Jerusalén? Porque tanto los lugares que visita, las temáticas que trata en Gálatas, se coordinan con mayor facilidad a los relatos en el libro de los Hechos, ¿ya? Entonces, si ubicamos el 49 después de Cristo, la escritura de esta carta, y como destinatario los de Galacia del Sur, los que fundó durante su primer viaje, se concuerda mejor la historia, los relatos en Gálatas, la temática tratada en Gálatas, con los hechos ocurridos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Por otro lado, si escribió a las iglesias en Galacia del Norte, que fundó durante su segundo viaje, ubicaríamos la escritura de esta carta en el 54 después de Cristo aproximadamente, durante su tercer viaje misionero, ya sea durante su estadía en Éfeso o en su camino de Macedonia a Grecia, ¿ya? ¿Qué pro tiene ubicar como destinatario de esta carta a los de Galacia del Norte y por ende durante su tercer viaje misionero? En que la temática de la epístola a los Gálatas trata mucho
similar a la epístola a los romanos, filipenses e inclusive segunda a los corintios, que escribió durante su tercer viaje misionero. Entonces, si lo ubicamos en esta época, que le escribió a los de Galacia del Norte durante su tercer viaje misionero, concordaría mejor porque también escribió otras cartas durante esta época de temáticas similares, donde muchos temas específicos también comparten muchas expresiones similares con estas otras epístolas que les nombro, Romanos, Filipenses e inclusive segunda a los Corintios. Esa es la situación entonces. Sí o sí concordamos, obviamente, en que esta carta fue escrita a las iglesias en Galacia, pero hay una disyuntiva en qué zona fue la destinataria y por ende en qué época fue escrita. Ambas visiones tienen respaldo tanto histórico como bíblico y merecen nuestra atención. Más allá de esto, ¿por qué razón fue escrita la carta? Por problemas específicos que acontecían en las iglesias de Galacia. Ahora, volvamos a recordar, no es una sola iglesia, sino que es una zona. Entonces, esta zona, esta provincia romana, las iglesias que aquí habitaban, que aquí habían sido fundadas, padecían problemas similares, ¿ya? Entonces, estos problemas específicos, Pablo los recibe mediante un informe. ¿En qué consistía este informe? En que poco después de que Pablo había predicado durante su primer viaje misionero el Evangelio en esta zona, o el segundo viaje misionero, dependiendo si era hacia el norte o del sur, poco tiempo después de la predicación, aparecieron en esta zona de Galacia completa agitadores, ¿ya? Falsos maestros, que pervirtieron la predicación de la sana doctrina. ¿Qué predicaban ellos? En primer lugar, atacaban la figura de Pablo, diciendo que él no tenía autoridad para predicar, que efectivamente él no era quien, lo que Pablo predicaba era un falso evangelio. ¿Y qué predicaban estos falsos maestros? Un evangelio totalmente distinto, un evangelio en que decía que Cristo no era suficiente, sino que se debía cumplir la ley, podríamos decir, un evangelio judaizante. Este problema con el que batalló Pablo en la epístola a los Gálatas no es algo puntual del primer siglo, sino que hasta el día de hoy, más de 2000 años después, persiste. Sectas que comprenden que Cristo no es suficiente, sino de que es necesario cumplir la ley. En la época de los Gálatas, estos judaizantes predicaban de que era necesario circuncidarse para poder ser salvo, y a día de hoy también se defiende el consumo de ciertos alimentos, la práctica de ciertas fiestas, la práctica del sábado hebreo, etcétera, etcétera. Pablo entonces por esto les escribe esta epístola, ¿ya? Por esto les escribe esta carta a las iglesias en Galacia, porque Pablo comprendía de que los gálatas estaban, entre comillas, abandonando a Dios, o sea, cambiando el evangelio real, que les había sido predicado, y estaban volviéndose a la ley, ¿ya? Estaban volviéndose a la maldición de la ley. Por esta razón es que esta carta es escrita. Obviamente, a raíz de esto encontramos los temas principales. En primer lugar, como transversal en toda la carta, en que la gracia es inmerecida. Viene de Dios y no se adquiere ni se gana. ¿Ya? No hay nada que podamos hacer que nos haga un poco más merecedores que otros. Nada de lo que hagamos va a ser merecedor de la ley, merecedor de la salvación, de esta gracia de Dios. Mucho menos se adquiere, sino que es inmerecida. Dios, de forma unilateral, la infunde en nosotros, sus elegidos para salvación. De esta manera también vemos el tema en esta epístola sobre que la salvación es solo por fe. ¿Ya? La salvación es solo por fe. O sea, si la gracia de Dios se infunde en nosotros a través de la fe, únicamente a través de la fe. Pero también agrega algo Pablo en esta carta, algo súper importante, que la fe misma es inmerecida. O sea, no es que nosotros podamos hacer algo, no es que sea necesario creer como si fuese una obra nuestra, sino que la única parte que entre comillas nos corresponde a nosotros, que es creer, tampoco nos corresponde a nosotros, porque esta fe no la merecemos y esta fe no es nuestra, sino que es un regalo inmerecido de Dios. Entonces, estas dos partes son las que desarrolla Pablo en la epístola a los Gálatas. La salvación es solo por gracia de Dios, que es inmerecida, y esta gracia a la cual llegamos por fe, ni siquiera nos pertenece esta fe, sino que también es inmerecida la fe. Pablo también señala en la epístola a los Gálatas la importancia y la suficiencia de Cristo, como el Evangelio es Cristo mismo, tanto desde la eternidad hasta la eternidad en el pasado, por así decirlo, hasta la eternidad futura, Cristo es central y es suficiente para nuestra salvación. De esta manera, Pablo también nos presenta el ministerio del Espíritu Santo,
y cómo éste es coherente junto a Cristo en nuestras vidas. Nosotros en Cristo hallamos suficiencia delante de Dios y de esta manera somos sellados por el Espíritu Santo. Y también Pablo, obviamente hay una idea central dentro de esta epístola, presentándosela, rebatiendo a los falsos maestros judaizantes, donde Pablo contrasta, donde la ley muchas veces, si fuese por ley, nos enorgulleceríamos. Diríamos, ya efectivamente yo hice algo para ser salvo, yo tengo algo, a mí me corresponde una parte, y eso nos lleva a un falso orgullo. Por otro lado, lo contrasta con la gloria en Cristo que nos lleva a una humildad de decir no somos nada y lo que tenemos lo tenemos por Cristo. Estos entonces son los temas que Pablo trata a través de la epístola a los Gálatas. Un bosquejo general, un resumen simplecito de esta epístola, es el informe que recibe Pablo sobre el problema en Galacia, que falsos maestros estaban predicando otro evangelio, un evangelio, como ya les dije, judaizante. Segundo gran punto, Pablo trata aquí la defensa de su apostolado. Él presenta lo importante de ser aprobado como obrero delante de Dios y no delante de los hombres. Y de que su autoridad no depende de los apóstoles en Jerusalén. Los falsos maestros predicaban de esto de Pablo, de que en el fondo él no tenía la aprobación de los apóstoles de Jerusalén. Y aquí Pablo defiende de que, aun cuando esto fuese cierto, no depende de eso su autoridad, sino que radica en Dios mismo. Una vez defendía su autoridad, Pablo pasa a defender el Evangelio. Es el Evangelio de Pablo, por así decirlo, pero que es el Evangelio real, el Evangelio de Jesucristo. La paz con Dios, de esta manera el Evangelio comprende la paz con Dios, la restauración de la relación de nosotros con Dios a través de la fe en Jesucristo. No solamente a los gentiles, sino que también a los judíos. La centralidad y suficiencia de Cristo. También cómo a través de Cristo somos justificados teniendo fe en Él. La justificación por la fe se alcanza con Dios a través de la fe. En cambio, antes la ley solamente nos condenaba. Entonces Pablo, rebatiendo a los judaizantes, lleva a que la ley solamente nos condenaba. En cambio, la fe nos justifica. Y también Pablo señala en la epístola algunos efectos prácticos del Evangelio. Pablo concluye esta epístola apelando a los Gálatas, lo hizo en la introducción, lo hizo en el desarrollo y ahora concluye también, como por tercera vez, apela a los Gálatas a que no abandonen el Evangelio, que realmente crean en el Evangelio que les ha sido predicado. ¿Cómo vemos a Dios? ¿Cómo vemos el carácter de Dios? ¿Cómo podemos hacer teología desde la epístola a los Gálatas? La epístola a los Gálatas es la más poderosa declaración de Pablo y en el Evangelio mismo y en la Biblia misma de que la justificación es solo por fe. Solamente somos justificados por fe. Lo hemos encontrado en otras epístolas, pero la epístola a los Gálatas es la más fuerte, más poderosa y más concisa manifestación de que la justificación es solamente a través de la fe. Obviamente, sometido a esta misma idea, las obras son insuficientes. No hay obra que valga, por muy hermosa que se vea, por muy merecedora de algo que se vea, nunca van a ser suficientes para ser justificados delante de Dios. También nos muestra a Dios como a través de la fe Él nos da acceso a los beneficios que Cristo ganó. Cristo con sus méritos ganó una serie de bendiciones sobre Él y teniendo fe en Él es que somos coherederos con Él. Tenemos acceso a estos mismos beneficios, de los cuales el más importante para nuestra salvación es su justicia. Por los méritos de Cristo, Él fue declarado justo delante de Dios y a través de esa justicia nos es imputada en nosotros, cosa que ya hemos visto en estudios pasados. Y también vemos a Dios manifestándose a través de un evangelio práctico, donde la fe verdadera no es una fe muerta, no es una fe teórica, sino que es una fe que da por fruto el amor. Así vemos a Dios revelado en la epístola a los Gálatas. Y el meollo de nuestro estudio, ¿cómo vemos a Cristo en la epístola a los Gálatas? Jesús, nuestra justificación por la fe. Jesús, nuestra justificación por la fe. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces vemos a Cristo en la epístola a los Gálatas señalado su carácter específicamente sobre él, su
justicia imputada en nosotros y ahora nosotros vivimos y lo que vivimos lo vivimos por fe en Él. Pablo en la Epístola a los Gálatas, cuando se refiere a Cristo, mantiene una posición central en cuanto a la cruz, en cuanto a su sacrificio. Pablo nos dice que el sacrificio de Cristo, la cruz de Cristo, es el factor determinante para que nosotros fuésemos justificados. Leamos estos versículos en el capítulo 3. Dice, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo de maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Más por cuanto por la ley ninguno se justifica para con Dios, queda manifiesto que el justo por la fe vivirá. La ley también no es de la fe, sino el hombre que los hiciere vivirá en ellos. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito cualquiera que es colgado en madero, para que la bendición de Abraham fuese sobre los gentiles en Cristo Jesús, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Pablo entonces aquí le escribe a los Gálatas y les dice, la ley lo que era suficiente era para ser malditos, solamente nos maldecía la ley, era imposible lograr algo por la ley, porque de hecho, si no la guardamos toda, somos culpables de toda ella. Entonces somos malditos, la ley solo servía para denotar nuestra insuficiencia. Pero alguien cumplió por nosotros, el justo, Cristo, y nosotros somos justificados por fe en su sacrificio. Entonces, su sacrificio es el factor determinante para que nosotros seamos justificados. Fe en su sacrificio. Además de esto, Pablo agrega que la cruz tiene un factor sumamente determinante para nuestra santificación, porque no es suficiente con ser justificados delante de Dios, debemos dar frutos de salvación, frutos de una vida realmente redimida. En el capítulo 2 dice, con Cristo estoy justamente crucificado y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, nuestro viejo hombre fue crucificado. Nuestra esclavitud al pecado fue crucificada. Nuestra naturaleza pecaminosa fue crucificada y ahora somos libres de ello. Por eso somos capaces de dar buenas obras para dar gloria a Dios. En el versículo 5, en capítulo 5, versículo 1 agrega, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre. O sea, en la cruz, Cristo alcanzó libertad sobre el pecado para nosotros, entonces por eso podemos dar frutos de salvación, frutos de una vida redimida. La cruz de Cristo entonces tiene un factor trascendental en la epístola a los Gálatas desde su perspectiva para justificación y desde su perspectiva para santificación. Y Pablo, aparte, un puntito aparte aquí señaló lo importante que es y lo tajante que es de que la salvación solamente se halla en Cristo. Cristo es nuestro único y suficiente Salvador. Por eso en el capítulo 1, iniciando esta epístola, les dice, más aún si nosotros, los apóstoles, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho también, ahora decimos otra vez, si alguno os anunciare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Cristo es único y suficiente Salvador. Para ser salvos, lo único que es suficiente y necesario es fe en Jesucristo. Nada más. Si alguien predica otro evangelio diciendo que es necesario algo más, Pablo dice, esa persona es maldita, sea maldita esta persona. Entonces, la suficiencia de Cristo para salvación, para justificación, para santificación y ninguna salvación fuera de él es la perspectiva de Cristo en la epístola a los Gálatas. Continuamos ahora con la epístola a los Efesios. Epístola a los Efesios. Al igual que con la epístola a los Gálatas, debemos en primer lugar referirnos a los destinatarios. La epístola a los Efesios comienza así. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Hablemos de Éfeso. Éfeso, una ciudad-puerto de la provincia de Asia. De hecho, Éfeso era la capital provincial de Asia. Como en la epístola a los Gálatas hablamos de Galacia, aquí estamos hablando de la provincia de Asia. Y Éfeso era la capital de esta provincia.
Pero nos encontramos en la epístola que, pese a que señala a los santos y fieles de Cristo que están en Éfeso, hay ausencia de saludos personales y detallados que Pablo acostumbraba incluir en sus cartas. ¿Ya? Pablo se abstuvo de este tipo de saludos personales y detallados a la iglesia de Éfeso. Por esto y otros factores más, se considera que la epístola a los Efesios era una carta circular, es decir, una carta que estaba destinada a pasar de mano a mano en iglesia. Como les decía recién, Éfeso era la capital de la provincia de Asia. De hecho, Éfeso era una de las 5 ciudades más importantes del Imperio Romano. ¿Por qué se cree entonces que era una carta circular? Pablo la envió a los Efesios, pero estaba destinada a pasar por todas las iglesias de Asia, de la provincia de Asia. Hablamos de Troas, de Pérgamo, de Sardis, de Esmirna, de la Odisea, de Mileto, entre otras. Esta zona que pueden ver en el mapita de un color salmón, color rosado, la provincia de Asia. Entonces, está destinada la carta a Éfeso. De hecho, Pablo estuvo más de 3 años en Éfeso. Éfeso era sumamente importante y desde Éfeso es que Pablo me envió muchas cartas. Desde Éfeso es que Pablo estableció muchos ministerios y predicó el Evangelio, porque era tan importante esta ciudad que la influencia de Éfeso se esparcía por toda la provincia. De ahí que podemos creer fehacientemente de que esta carta, pese a que fue enviada a los Efesios, está destinada a ser una carta circular, a una carta de pasar de mano en mano para abarcar muchos problemas de toda esta zona. Entonces, entendiendo esto, recordemos, Pablo fundó la iglesia de Éfeso durante su primer viaje misionero. Era una ciudad muy, muy importante, de las 5 más importantes de todo el Imperio Romano. Y durante su segundo viaje misionero, estuvo en Éfeso por más de 3 años. Las estadías más largas que tuvo Pablo en todo su ministerio. Donde más tiempo estuvo detenido fue en Éfeso. Cuando la fundó solamente estuvo 3 meses, pero luego en su segundo viaje misionero estuvo por más de 3 años. Desde ahí escribió muchas epístolas, desde ahí envió muchos misioneros, estableció pastores, estableció obispos, etcétera, etcétera. Entonces, tanto tiempo estuvo con esta iglesia que tenía una relevancia importante para él. Y les escribió durante el año 61 después de Cristo, durante su encarcelamiento en Roma. Les escribió esta epístola. ¿Por qué la escribió? Pablo era muy consciente del contexto que vivía la iglesia de Éfeso. Como era una ciudad tan importante, estaba sujeta a muchos factores externos que influían en esta iglesia. Era una metrópoli gigante donde convergían distintas nacionalidades y religiones. Entonces, era necesario marcar un faro de luz. Y Pablo les escribe presentando el Evangelio de Cristo. Al presentar este evangelio, obviamente contrasta con la idolatría y mundanalidad de la región en general, representada en Éfeso. Entonces, también por esto creemos que no era Éfeso en particular, porque no vemos un problema específico de Éfeso, como sí lo tienen otras cartas, sino que vemos un problema más bien general de la provincia, donde era necesario combatir la idolatría, siendo muy enfático en cuál es el evangelio de Cristo. Resumiéndolo, por así decirlo, un mini Romanos, ¿ya? Temas principales. El tema principal y transversal de la epístola de los Efesios es misterio. Misterio. Se menciona más de 7 veces durante la epístola la expresión misterio. ¿Pero qué significa? Un misterio es básicamente una acción, un hecho, un objeto de Dios específico que es mantenido en secreto hasta que el Señor determina que ha de ser revelado a través del Espíritu Santo. Y una vez obviamente revelado a sus dispensadores, a su pueblo, a agentes específicos, debe ser predicada y enseñada. Esto es un misterio. Entonces, lo que más le menciona Pablo a los Efesios son el misterio de Dios, los misterios de Dios, cosas que antes no se entendían, cosas que antes eran señaladas, pero no eran explicadas, pero que llegado el momento, el Señor a través del Espíritu Santo lo manifiesta y lo enseña. De esta forma nos encontramos con 2 grandes misterios desarrollados durante la epístola de los Efesios. El misterio de la voluntad de Dios en Cristo. Lo hemos hablado antes, cuando estudiamos todo el Antiguo Testamento. Sombras que apuntaban a algo, una sustancia. ¿Quién es la revelación del misterio del Antiguo Testamento? Es Cristo. Señales,
prodigios, simbolismos, fiestas, sacrificios, todo apunta a la revelación de Cristo. Entonces, este misterio que se mantuvo por miles de años es revelado en Cristo. Y también vemos, sumando a esto y como consecuencia de esto, el misterio de Dios de la naturaleza de la iglesia. Misterio que para muchas personas sigue siendo confuso y sigue sin ser revelado, y de ahí que tengamos que estudiar la Biblia y buscar el consejo de Dios para entenderlo, que es que la iglesia es el pueblo eterno de Dios, el pueblo apartado. No es el pueblo judío, la iglesia, es un pueblo, ¿ya? Por eso que la iglesia se considera un misterio. La iglesia está compuesta por los judíos convertidos, los judíos realmente que tienen fe en el Mesías que había de venir o que vino, y los gentiles. Juntos son un solo pueblo. Ya no existen dos pueblos distintos. Esto en el Antiguo Testamento era un misterio, pero ya en el Nuevo Testamento, con la formación de la iglesia luego de Pentecostés, este misterio es revelado. Cuando la iglesia empieza a ser mixta, empieza a ser heterogénea entre gentiles y judíos, obviamente siempre por fe en Jesucristo. Entonces, la idea de misterio es transversal en Efesios, y estos dos misterios son los desarrollados por Pablo, el misterio de Cristo y el misterio de la naturaleza de la iglesia. Un bosquejo general de esta epístola. En primer lugar, Pablo comienza alabando a Dios por las múltiples bendiciones a través de Cristo. Fuimos elegidos eternamente por el Padre, redimidos por el Hijo y sellados por el Espíritu Santo. Pablo continúa orando por la iglesia y señala nuestra posición en Cristo. Es decir, ¿dónde estamos? Como hijos de Dios, ¿dónde estamos gracias a Cristo? Nos señala reconciliados con Dios y sentados con Cristo, o sea, coherederos con Cristo, merecedores, entre comillas merecedores, a través de la figura de Cristo, de sus múltiples beneficios. También reconciliados con el pueblo de Dios y creciendo como templo de Dios, como una sola iglesia. Y somos receptores y reveladores del misterio de Dios. Lo que estoy haciendo yo ahora, lo que hacemos como iglesia, no solamente predicar salvación, sino que es predicar el Evangelio de Cristo, la Biblia en general, el Antiguo y el Nuevo Testamento, no solamente los 4 Evangelios. Somos receptores y reveladores del misterio de Dios. Pablo continúa, un pequeño paréntesis, nuevamente orando por la iglesia y alabando a Dios, ya una pequeña doxología. Como quinto gran sección, encontramos cómo nuestra herencia en Cristo nos involucra andar, caminar hacia ser uno solo, mantener la unidad y mantener la pureza. Pablo señala la unidad y diversidad dentro de la iglesia, que pese a ser muy diversos de distintos pueblos, somos un solo pueblo. La nueva mente que ha de tener todo cristiano una vez es salvado, cómo ahora una vida salvada debe andar en unidad, en amor, en pureza, en luz y en sabiduría, dando frutos dignos de salvación. Y el Espíritu Santo llenando nuestros corazones y nuestras vidas. Y como sexto gran punto, Pablo ya concluye sobre cómo en Cristo debemos tener una postura específica contra las fuerzas espirituales de las tinieblas, la influencia de Satanás. Pablo les escribe a los Efesios sobre las armas que el Señor nos ha dotado para combatir nuestro enemigo y nuestra armadura, famosa sección que todos conocemos sobre la armadura del cristiano, las armas que el Señor nos ha entregado y cómo debemos utilizarlas. ¿Cómo vemos el carácter de Dios en la epístola de los Efesios? Como les decía, en Efesios encontramos el resumen del Evangelio. Dios el Padre escogiendo a su pueblo desde la eternidad, Dios el Hijo, por el cual a través de él podemos ser redimidos, consiguiendo la redención de su pueblo, y Dios el Espíritu Santo, aplicándonos esta redención y asegurando que esta herencia nos pertenece. ¿Ya? Entonces los tres, la Santísima Trinidad, conjugándose y actuando simultáneamente para nuestra salvación. ¿Ya? Este es el resumen del Evangelio. También vemos en la epístola a los Efesios la salvación misma en términos individuales, es decir, todo lo que compete a cada persona, pero también corporativos, cómo distintos agentes confluyen, la Trinidad, la Iglesia, para la salvación. También en términos cósmicos, es decir, en términos eternos, en términos absolutos, que no solamente somos nosotros como individuos, sino que es un gran panorama del Señor. Y también la salvación en términos históricos, donde la salvación luego de la caída del hombre siempre ha sido por fe. A través del Antiguo Testamento vemos esta fe manifestada a través de sacrificios, a través de otros hechos, pero siempre es por fe.
A esto me refiero con la salvación en términos históricos. Y también Pablo concluye mostrándonos a Dios a través de un evangelio práctico. Y Pablo se refiere a este evangelio práctico en tres relaciones distintas: las relaciones matrimoniales, las relaciones con nuestros hijos y el ámbito laboral. Entonces, Dios se muestra a través de la epístola a los Efesios desde un resumen del Evangelio y cómo esto involucra en términos individuales, corporativos, cómicos e históricos. Y toda esta salvación concluye en una vida de santificación, a través de, a modo de ejemplo en estos casos, una vida matrimonial santa, una relación paternal santa y como un trabajo para el Señor, no como para los hombres. ¿Cómo vemos a Cristo en la epístola a los Efesios? Vemos a Jesús, nuestra paz con Dios. Jesús, nuestra paz con Dios. El capítulo 2 dice así: empero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Pablo, en la epístola a los Efesios, como ya les señalaba, es como un pequeño resumen del Evangelio, resalta la importancia de estar unidos con Cristo, y de esta manera es que alcanzamos la paz con Dios. Entonces, esta unión con Cristo es la que Pablo desarrolla en esta epístola. En primer lugar, Pablo nos indica como coherederos con Cristo, porque como estamos unidos con Cristo, heredamos igualmente con Él sus beneficios. Capítulo 1, versículo 3 dice: el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Entonces, Pablo les dice: el Señor Dios Padre nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo. O sea, porque estamos unidos con Cristo es que tenemos estas bendiciones espirituales. No solamente heredamos con Él, sino que también somos elegidos en Cristo. En el capítulo 1 continúa y dice: nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo, asimismo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, en Cristo, como la cabeza de su pueblo, es en el que somos elegidos. ¿Ya? Somos elegidos en Cristo. En Jesucristo mismo es que somos adoptados y fuimos elegidos por el puro afecto de su voluntad. Entonces, esta unión, producto de esta unión, es que fuimos elegidos como parte de su pueblo y Cristo como la cabeza de nosotros, su pueblo. Producto de nuestra unión en Cristo, Pablo le señala a los efesios que somos aceptados en Cristo. Los versículos 6 y 7 del primer capítulo dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por las riquezas de su gracia. O sea, producto de Cristo, de sus méritos, en que es que somos aceptados, es que tenemos paz con Dios. Producto de sus méritos, producto de nuestra unión, entonces, es que alcanzamos esta paz, es que somos aceptados. También somos sellados en Cristo, y esto es súper importante. La naturaleza del Espíritu Santo es que Él procede no solamente del Padre, sino que el Padre nos envía en Cristo al Espíritu Santo. Porque una vez que Cristo fue a la gloria del Padre, es que en el nombre de Él, el Padre envía al Espíritu Santo. Por eso nosotros señalamos que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Capítulo 1, versículo 13 dice: en el cual también, desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, producto de nuestra unión con Cristo, es que somos sellados por el Espíritu Santo. Esta unión también no solamente son beneficios que alcanzamos a través de Él, sino que son características de esta unión. Estamos unidos en su muerte y en su resurrección, unidos intrínsecamente a Él en su muerte y resurrección. Capítulo 2 dice: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Entonces, somos muertos en pecados, el pecado ya está muerto en nosotros, somos libres de esto producto de la muerte de Cristo, ¿ya? Entonces estamos unidos a Él en su muerte. No solamente esto, sino que aparte en su resurrección es que nosotros tenemos asegurada la vida eterna, porque también compartimos su resurrección. Entonces compartimos su muerte en la cruz,
crucificando nuestros pecados, y compartimos con Él su resurrección, teniendo la vida eterna. Estamos intrínsecamente unidos a estos dos puntos. De ahí que nosotros practicamos gloriosamente y hermosamente la Santa Cena, porque esto, la participación de este sacramento es la que anunciamos. Esta es la manera en la que el Señor instituyó, recordando que estamos unidos a Él en su muerte y en su resurrección. También estamos unidos a Cristo, y le explica Pablo a los Efesios, para ser morada de Dios. 2:22 dice, en el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Entonces, en Cristo Jesús es que nosotros somos declarados morada de Dios. Por eso decimos nosotros que el Espíritu Santo habita en nuestros corazones. Dios mismo, a través del Espíritu Santo, es que habita en nosotros, producto de nuestra unión con Cristo. Y también, a un nivel más macro, estamos unidos a Cristo como iglesia. Y de aquí dos puntos importantes que señala Pablo. ¿Cómo como iglesia estamos unidos a Cristo? En primer lugar, como su esposa. La iglesia como la esposa de Cristo. 25 al 27 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces estamos unidos a Cristo porque fuimos comprados, ya fuimos comprados por precio. Somos de Él, le pertenecemos. Más aún, Cristo murió por nosotros y producto de esta muerte es que somos limpios, ¿ya? Somos lavados. Entonces, la santificación de la iglesia depende única y exclusivamente de su unión con Cristo. Y esta unión a Cristo como iglesia no solamente es a través de la idea de una esposa ganada por precio, sino que también es como un cuerpo. Pablo en el capítulo 4 les dice, antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo, del cual todo el cuerpo compuesto y bien ligado entre sí por todas las junturas de su alimento, que recibe según la operación. Cada miembro conforme a su medida toma aumento de cuerpo, edificándose en amor. Entonces, no solamente estamos unidos a Cristo como iglesia en esta figura de una esposa lavada para presentarse sin mancha delante de él, sino que también como un cuerpo, donde todos somos miembros de un mismo cuerpo, pero la cabeza es Cristo. Entonces el cuerpo solamente funciona uniéndose entre ellos, pero siempre con la cabeza que es Cristo. Entonces esta unión a Cristo es el carácter esencial que nos muestra Pablo de nuestro Salvador en la epístola a los Efesios. Concluimos así entonces esta semana viendo estas dos epístolas. Cristo en Gálatas, Jesús, nuestra justificación por la fe. Y Cristo en Efesios, Jesús, nuestra paz con Dios. Espero en el Señor que sea de bendición este estudio. Espero en el Señor que no solamente oigamos su palabra, sino que la entendamos. Y no solamente la entendamos, sino que la practiquemos. Cristo es nuestra justificación. Cristo es nuestra paz con Dios. Gocémonos de esto, alegrémonos de esto y prediquemos esto, que Cristo nos ha justificado, Cristo nos permite tener paz con Dios, tenemos paz con Dios por medio de Cristo y prediquemos esto a quienes nos rodean, a nuestro prójimo. Que el Señor les bendiga.